tenemos ahí. Amén. Recuerden que aquí el Señor Jesucristo, después de explicarle a los discípulos todo lo que iba a pasar, comienza él a orar al Padre, ¿verdad? Primero ora por él, ¿verdad? Que pide que el Padre le ayude, que lo santifique para poderlo santificar, es decir, que lo aparte, que lo bendiga, para él poder cumplir la obra que tenía que llevar a cabo aquí en la tierra, que era morir, ¿verdad? Tenía que echarse todo el Vía Crucis, ¿verdad? Tenía que echarse toda la pasión hasta morir. Entonces, definitivamente sin la ayuda del Señor no lo iba a poder hacer. Pero después comienza a orar por los discípulos. Y entonces ahí comenzamos. Yo ruego, dice. Así es, 17:9 del Evangelio según San Juan. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, excepto, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. Repito el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, háblanos al corazón, te lo suplicamos. Te amamos y esperamos, Dios, que tu Santo, te pedimos que tu Santo Espíritu nos bendiga con la presentación y el entendimiento de tu palabra. Enséñanos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. El versículo 9 es bien revelador, ¿verdad? Que dice, yo ruego por ellos. No estoy orando por el mundo. O sea, él no está orando por las conversiones. Él ahorita está orando por el equipo que ha formado, ¿verdad? Porque de ellos no dependía de ellos, sino que lo que Dios iba a hacer lo iba a realizar a través de ellos. Ellos no entendían, ellos no sabían, ellos estaban oyendo la oración del Señor. Entonces, y ellos inclusive les dijo, hay muchas cosas que quiero decirles, pero no se las puedo decir porque ahorita no las pueden sobrellevar, pero las van a entender después. Entonces él oró y leímos que él oraba para que después ellos tuviesen su gozo cumplido en sí mismo. Es decir, ellos se iban a recordar que Jesús había orado por ellos y que todo lo que Jesús les había dicho se iba a cumplir en la vida de ellos, y entonces ellos pudiesen confiar, y a pesar de cualquier circunstancia ellos pudieran confiar, porque si se cumplió una cosa, se va a cumplir lo siguiente. Si Dios nos guarda, si ya nos guardó una vez, nos va a seguir guardando. Si nos prometió bendecir, nos ha bendecido, nos va a volver a bendecir. Dios lo va a volver a hacer. Dios no nos va a desamparar nunca, jamás. Entonces, en ese sentido, Dios siempre está con nosotros. Uno tiene que aprender a vivir el tiempo o como las temporadas que uno está viviendo. Es como las estaciones de cada año, ¿verdad? Pues uno tiene temporadas también como cristiano.
tiene temporadas de mucha bendición, tiene temporadas de dificultades, tiene temporadas que parecen desiertos, tienen temporadas que son lluvia de bendiciones. Entonces uno tiene que aprender a vivir cada una de esas temporadas. Por eso es que el apóstol Pablo dice que gran ganancia es la piedad, es decir, la vida cristiana acompañada de contentamiento. O sea, confiando en Dios que mañana será mejor, yo puedo estar tranquilo este día. Entonces por eso es que el Señor venía y oraba por ellos, y le dijo, yo oro por ellos, no por el mundo al que le van a hablar, no, oro por ellos, porque los dejo, como les había dicho antes, yo los envío como ovejas en medio de lobos, como ovejas al matadero los envío, ¿verdad? Pero Él tiene el control, y les aseguro que los discípulos, cuando pasó todo esto, y cuando pasó lo que vamos a leer después, que el arresto del Señor Jesucristo, ellos sí se sintieron en medio de lobos, como ovejas en medio de lobos, porque su protección había sido el Señor Jesús. Entonces de repente se lo arrestaron, y ahí se iba todo. Para ellos, a su entender, ahí se iba todo. Por eso es que él mismo les dijo, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque sin importar lo que pasara con su maestro, que podían ver, el Espíritu Santo siempre iba a estar con ellos. Hacia donde se movieran, allí iba a estar con ellos. Entonces, por eso, mañana sale de viaje, viernes sale de viaje, el Espíritu Santo no se queda aquí esperándolos. Se va con ellos, está haciendo maletas también, ¿verdad? Por decirlo así, se va con ellos, o sea, se va con ustedes y se queda con nosotros. ¿Por qué? Porque tiene una habitación personal con cada uno de nosotros, y eso es precioso. Por eso es que nos convenía que se fuera el Señor, ¿verdad? ¿Quién es el que canta una alabanza? Si hubiera estado ahí, ¿cómo se llama? Bueno, pero él dice al principio que si él hubiera estado allí, él lo hubiera, como que se hubiera portado diferente a lo que se portaron los discípulos. Pero después, cuando ya va al final de la alabanza, dice que no, que si él hubiera estado ahí, hubiera reaccionado como reaccionaron los judíos. Y probablemente así hubiera sido. Nosotros hubiéramos gritado, crucifícale. Entonces, ora por los suyos, y versículo 10 dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ello. O sea, él está, recuerda que está orando a Dios, al oído y a la presencia de todos, y le está diciendo al Padre, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Entonces los discípulos eran de Dios, se los dio a Jesucristo, entonces sigue en la misma autoridad. Y entonces dice, y he sido glorificado en ellos. Vea esto, que esto es bien importante. Los discípulos a esta altura no habían hecho nada maravilloso que no hubiera sido por el poder del Señor. ¿Por qué? Porque a la primera, ya saben ustedes, salieron corriendo. Pero el Señor Jesucristo ya daba por hecho que Él había sido glorificado en ellos. Porque el Señor no solo ve el tiempo que estamos viviendo, lo que hablábamos la otra vez. El Señor Jesucristo ve todo nuestra vida, nuestros procesos, nuestras reacciones, nuestro crecimiento. Mañana, en un año, no vamos a ser los mismos creyentes que somos ahora. Vamos a ser más fuertes, vamos a ser maduros, vamos a madurar más. Y por eso es que volvemos a lo mismo. Tiene que aprender a vivir y aceptar y a desarrollarse en medio de la temporada que le ha tocado vivir. Dios no le va a quitar su desierto. Dios lo va a bendecir en su desierto. Isaac quería irse para Egipto, y Dios le dijo, no, quédate en el desierto. Lo lógico era que se fuera para Egipto, allá había provisión. Pero él se quedó en el desierto, y dice la Biblia que Dios lo bendijo a él al 100 por 1. Sembró 1 y recibió 100. Esa fue su bendición. Entonces, a veces nosotros queremos que Dios nos quite ya el mal. A Isaac. A Isaac, sí. Pero a veces nosotros queremos que nos quite ya el problema, que nos quite la dificultad.
Y Dios probablemente no nos va a quitar la dificultad, nos va a bendecir en la dificultad, que es mejor. Es mejor. ¿Por qué? Porque cada dificultad tiene un propósito en nuestra vida. No viene por gusto. Como dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Esto quiere decir que tiene una razón. Nosotros tenemos parte de por qué vienen a veces los problemas, pero también Dios tiene un propósito de mandarnos esos problemas. Entonces, nosotros debemos de aprender a confiar y aceptar lo que estamos viviendo. Y fíjense que nadie se puede poner en el lugar de nosotros. Nosotros quisiéramos decir, y le decimos a la gente, póngase en mi lugar. Pero yo no me puedo poner ahorita en el lugar de mi hermano César, no puedo. Yo trato de comprender lo que él pueda estar sintiendo en este momento, pero no. Puedo estar pensando en la hermana tiene sus preparativos, ustedes tienen sus preparativos, sin embargo abrieron su casa. Cualquiera hubiera dicho, pastor, no haga, ellos van a salir. Denles espacio. Pero, o sea, cada quien vive su día, cada quien vive su realidad, cada quien vive su tiempo. Pero si confiamos en Dios, Dios nos va a bendecir en este tiempo que a veces creemos que es algo difícil, ¿no? Entonces por eso es que dice, yo ruego por ustedes, yo estoy rogando no por el mundo, ¿verdad? Porque somos el equipo de Dios. Sí, amén. Somos, al Señor le dice Jehová de los ejércitos, tiene ejércitos celestiales y tiene ejércitos terrenales. Y nosotros somos un pequeño batallón de Dios. Entonces por eso es que tenemos que seguir, estamos en la oración del Señor. Y estamos en el cuidado del Señor. Por eso es que somos tan importantes. Por eso es que Dios nos dejó aquí y tenemos esa importancia. Porque a través de nosotros la gente va a creer en Cristo por la palabra que nosotros hablemos. Y entonces dice después, el 11, y ya no estoy en el mundo. Vea cómo mira las cosas el Señor. Y ya no estoy en el mundo. ¿Y dónde estaba? En el mundo. En el mundo. Pero él ya se hacía allá, ya había pasado en su mente, ya habían pasado 33 años y medio guardándose sin pecar, solo hacían falta unos días para irse. Entonces yo ya estoy allá, ustedes ya están en Disneyland, ¿no? O sea, así lo ve el Señor. O sea, el Señor dice, yo ya no estoy aquí, yo ya solo paso. Entonces nosotros deberíamos de tener también esa perspectiva. Porque aquí nosotros somos, ¿cómo dice la Biblia que nosotros somos aquí en la tierra? Somos peregrinos. Embajadores. Vamos de paso. Y mientras estemos de paso, somos embajadores. Venimos de parte del Señor y hablamos del Señor. Y por eso es que no tenemos que apegarnos a las cosas aquí. Porque todo esto es de paso. A un hombre que la Biblia le llama necio, insensato, le llama el Señor Jesucristo con todo eso. Un hombre él era agricultor, ¿no? Y en un año le fue súper bien. Y entonces cuando le fue súper bien, dijo, no hombre, este año sí me ha ido bien. Alma, regocíjate que nos ha ido bien. Voy a hacer graneros y voy a guardar todo. Y ahí vamos a vivir tranquilos. Y después le dice el Señor, necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Por eso es que Dios no quiere que nos apeguemos a las cosas, sino que nos apeguemos a Él, a su pensamiento, a su palabra, a la misión que nos ha dado a nosotros, que es hablar de Él. Que van a creer por la palabra nuestra, van a creer en Cristo. Y entonces dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. O sea, guárdalos en tu nombre. ¿Cómo cuida Dios su nombre? ¿Se acuerdan que fue la base para que Dios no destruyera al pueblo de Israel en la petición de Moisés? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué van a decir de ti?
van a hablar mal de ti, de tu nombre. Entonces guárdalos en tu nombre, que es una de las cosas que más cuida Dios. ¿Ah? Su propia reputación, por eso es que Dios quiere que nosotros tengamos buen testimonio. Porque al decirnos cristianos, somos discípulos de Cristo, hablamos de Dios. Entonces Él dice, santifícalos en tu nombre, apártalos en tu nombre, guárdalos. Y ahí estamos guardados nosotros. Y entonces dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Eso es cuando nosotros vivimos en Cristo, el grupo de personas que viven en Cristo, tenemos que ser uno. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar, tal vez no que como hacían en los tiempos de los discípulos, ¿verdad? De la iglesia primitiva, que vendían todas las cosas y se iban todos a vivir a la iglesia y hacían una comunidad. No habían comprendido bien todo cómo era todo el asunto, porque ellos pensaban que Cristo ya venía por ellos. Y entonces Pablo les explica a ellos que no es así. En varias cartas, principalmente en Tesalonicenses, les dicen, no, ¿qué es eso? Pónganse a trabajar. No, tengan su vida normal. Porque la gente vendía todas sus propiedades, se iba para la iglesia y esperar en la iglesia. O sea, esperar con los discípulos, ¿verdad? Entonces, no es eso lo que Dios nos ha mandado. Nos ha mandado a trabajar, nos ha mandado a desarrollarnos, nos ha mandado a estudiar, nos ha mandado a tener amigos, nos ha mandado a disfrutar sanamente de la vida, de las cosas que Él mismo nos permite tener, no a encerrarnos, no meternos a un monasterio, no hacer una ciudad lejos de todo el mundo, no, estar en medio del mundo y en medio del mundo portarnos como creyentes y que la gente nos vea como creyentes. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, no dejarnos llevar por el mundo, no dejarnos llevar por las situaciones que tenemos alrededor, sino que tener en la mente la palabra de Dios. No sé si me doy a entender. Hasta este momento, ¿vamos? Ok. Entonces, después dice, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Alguien que busque Salmos 41:9, por favor. Salmo 41:9. 39. 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. A ver, ¿alguien que me le ayude? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar y les daré el pago. Amén. Entonces, ya estaba hecho hubo uno de los 12 le iba a traicionar. Y se acuerda que para probarle a los discípulos y para que se cumpliera la escritura, cuando Él les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Todos vean, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Quién será, Señor? Hasta que le preguntaron, ¿quién será? El que coma del pan, vea. Y aquí, en uno de los evangelios dice, el que moje el pan conmigo. En otro evangelio dice, a quien yo le entregue el pan. Recuerde que el evangelio de San Juan fue el último de los que se escribió. Juan ya estaba viejito cuando esto se escribió, ya había pasado bastante tiempo. Entonces, la cuestión es que la señal era el que iba a comer del pan que Jesucristo mojaba. Entonces, esa era la señal. Uno de ellos le iba a traicionar.
Ya estaba escrito. Por eso es que se perdió uno. No porque si no, no se hubiera perdido nadie. Si hubieran buscado, si la escritura hubiera establecido que era de otro lugar que iba a aparecer, ninguno de los discípulos se iba a perder. Ese que se perdió es el que está escrito en la Biblia, que se Judas. iba a perder. Sí, correcto. Judas. ¿Verdad? Entonces, eso nos lleva a un aspecto bien difícil, ¿verdad? Porque el proverbio dice que el malo ha sido hecho para el día malo. Entonces, entramos al problema de la predestinación, ¿verdad? Entramos al aspecto de la culpabilidad, y si Dios ya me tenía para que yo me equivocara, ¿por qué me culpa? De hecho, el apóstol Pablo tiene una parte de la carta a los romanos donde dice que ¿por qué me inculpa entonces? Pero ¿quién eres tú, oh hombre, para altercar con el Señor? Cuando estemos en el cielo, le vamos a preguntar. Ahí lo necesitaba para que se cumpliera lo. Correcto. Claro. Sin un traidor, Ujú. no lo iban a entregar. Ajá. Lo chistoso era que él no se estaba escondiendo. Él predicaba públicamente. Él entraba a las sinagogas. Pero no lo podían agarrar en público. Porque todo el pueblo que veía los milagros, que escuchaba la palabra, se iba a levantar. Es como que está mala la comparación, ¿verdad? En este tiempo en El Salvador, enfrente de todo el pueblo le quieran hacer algo a Bukele. Ujú. ¿Qué cree que pasaría? Se arma. Se arma una que tal vez, man. Entonces, como la gente estaba escuchando la palabra y estaba viendo los milagros, no lo iban a agarrar en público. Pero el Señor Jesucristo dijo que llegaba el tiempo de las tinieblas y él no tenía parte con eso. Entonces, él mismo cambió de posición. Y entonces era el tiempo en el que supuestamente Satanás iba a dominar. Pero todo era un plan de Dios, que Satanás nunca comprendió. ¿Verdad? Nosotros no podemos razonar o pensar que somos más capaces, más inteligentes que Satanás, porque Satanás, pues, imagínense. Pero, De hecho, ni los apóstoles muchos no entendían. claro, sin la ayuda del Espíritu Santo, ellos nunca hubieran podido salir adelante, pues. Porque las acechanzas del diablo son cosas serias. Maquinaciones les llama la Biblia, como todo preparado, ¿verdad? La astucia y todo eso que tiene Satanás, ¿verdad? Imagínense cuántos años tiene combatiendo la obra de Dios. Entonces, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice después, dice 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Repito esto. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. O sea, estoy diciendo lo que va a pasar. Eso es lo que está diciendo. Ujú. Y recuerde, alguien se recuerda que lo hemos tocado nada más, pero ¿cómo se prueba? Según el Antiguo Testamento, ¿cómo se prueba un profeta? Que no falle ninguna de sus predicciones. ¿Y qué número establece Dios para probarlo? 100 de un 100. Si 100 veces profetiza y una se equivocó, nunca habló Jehová por él. Imagínense, pero el porcentaje está bueno o no. ¿Ah? De 100, 99 buenas, supuestamente. Pero si falla una, nunca habló Jehová por él. Y hoy toda esta gente que anda profetizando, que anda haciendo declaraciones, ¿verdad? Y todo eso. Declaro sanidad. Y bueno, No, y también que profetizan, pero usando la psicología, ¿va? En general. Dicen, van a haber temblores este año. Ya se sabe. Va a morir alguien importante. Ya se sabe. pues sí. Mm. Sí, y la verdad es que por eso es que tenemos la palabra completa y nuestra
nuestra iluminación en la palabra tenemos que buscar a través del Espíritu Santo. No podemos sujetarnos a las palabras de una persona, sea como sea quien sea quien se diga ser, que él quiere predecir el futuro, algo que está fuera de la Biblia. No le hagan caso. Ay, sí. No le hagan caso. Puede adivinar, justamente, pero es diferente. La profecía no es adivinación. Adivinar es calcular, ¿verdad? Es, vaya, ¿a dónde se quedó la pelotita? Aquí, adivinaste. Estoy recordando de unos amigos que tenemos en El Salvador, que de repente salió el muchacho que Dios les había hablado, que la muchacha iba a ser su esposa, que se iban a casar en diciembre, los iba a casar el pastor Junior y no sé qué tantas cosas, pero que Dios les había hablado a ellos. Ni se casaron en diciembre, ni los casó Junior, ni nada de lo que dije. ¿Se da cuenta? Pero ellos andaban, el problema era que se lo andaban diciendo a todo el mundo. Mire, yo que era novia. Sí, de seguro, voy a agarrarla. Sí, mire, Dios te dijo que nos íbamos a casar en diciembre, ya pasó diciembre. Ya no me caso contigo. No, ya no. No, es que la novia era la más de eso, que ella, donde vio al muchacho le dijo mira, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposo, y él se creyó. Hay cosas, ¿verdad? Fue Al revés. Pues ella quería casarlo. Por eso es que dice la Escritura que el hombre es reducido a un bocado de pan. Y el hombre dice que conquista, ¿verdad? Pero ya cuando después ya pasó todo, la mujer no. Al final. Bueno, a veces mejor agacha la cara. Ok, sigamos. Dice después. ¿Por dónde vamos? 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Vamos al 14. Y yo les he dado tu palabra. Vea esto porque a usted también. Y yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. A veces no reciben la palabra, pero la mayoría de las veces. Y hubiera dicho, los van a rechazar, pero no ocupó esa palabra, sino que los aborreció. Así que no se sientan mal. No se sientan mal por el rechazo, aún por los rechazos violentos, por las descalificaciones o por todo lo que puedan hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando algo que no es de aquí. Son cosas, fíjense que algo dijo el pastor John, no sé si usted se recuerda, que el Evangelio la obra de Dios no la podemos probar, tenemos que experimentarla, tenemos que vivirla. No se puede. Aun cuando yo cuento mi testimonio, estoy contando mi experiencia. Entonces, al contar mi experiencia, o sea, yo estoy, no hay de que los cabalitos. Al contar mi experiencia, yo estoy hablando cómo Dios actuó en mí, pero no necesariamente va a actuar en ella igual. Porque ella tiene su vida, tiene sus problemas, sus hijos, sus propósitos. Entonces, la misma receta que Dios me va a dar a mí, probablemente no se aplique en la vida de ella. Pero lo bueno es que el recetario de Dios es infinito y tiene para cada uno de nosotros una bendición, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice... Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15, miren. No ruego que los quites del mundo. Por eso es que no hay base bíblica para los monasterios. No hay base bíblica para los monasterios. Una cosa es un centro de adoración, un centro de oración. Eso está bien.
pero el yo apartarme para vivir lejos del mundo, Ujú. eso no es así. ¿Y cómo voy a llevar yo la palabra? ¿Cómo le voy a hablar a los que están en el mundo? ¿Cómo? Si yo me quiero apartar, el que me aparta es Dios, pero me aparta espiritualmente. Yo he sido santificado, pero vivo en el mundo, en medio del mundo, trabajo con el mundo, le hablo al mundo, pero no soy del mundo. Amén. Estamos aquí como E.T. De hecho, Casa. Sí. antes yo me di cuenta de Y de hecho esa es la actitud. Esa es la actitud. Casa. Dígame. Ajá. que habían unos que tenían monjas así encerradas, que nadie las veía. Y fíjense que el celibato, el celibato, y bueno, ¿para qué nos vamos a meter a hablar de todo eso? Pero no tienen razón bíblica. No, la Biblia dice que es bueno al hombre no quedarse solo. Por eso es que le voy a dar ayuda idónea. Sin embargo, Dios a algunos sí les da ¿cómo se llama? El don de continencia que tenía el apóstol Pablo. Pablo en algún momento se cree que estuvo casado, pero quizás Eso le iba a preguntar. yo supongo, porque Pablo, para que le dieran las cartas que le dieron a él para ir a agarrar todos los cristianos que agarró, mucha gente piensa que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el gobierno de lo que era Jerusalén. Entonces, y ¿cómo se llama? El gobierno de Israel, perdón. Y entonces, para que le dieran las cartas así como se le dio, pero para ser miembro del Sanedrín tenía que estar casado. Pero no fue como Pedro, pues, porque Pedro le siguió la suegra. De hecho la llevó. O sea que hay un ministerio de Pablo y un ministerio de Pedro. ¿Verdad? Algunos cargamos con eso, otros no. Solo lo pensé. Sí, entonces aleluya. Entonces, pero según parece a Pablo no lo siguieron. Pero Pablo estaba tan conquistado por la palabra que él decía, ay de mí si no predico. ¿Verdad? Entonces, pero cada uno, como dice la Biblia, ¿verdad? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Por eso es que disfruten lo que tienen, pero no se enamoren de las cosas. Oye, las cosas, créanlo o no, hoy están, mañana no. Todo es así. Porque todo lo que hay en este mundo es pasajero. Y por eso es que no deberíamos sacrificar lo eterno por lo temporal. Ese es un negocio pésimo. Es un negocio pésimo. El sacrificar el gozo que hay de vivir en Cristo por más dinero. Por todo lo que el mundo ofrece. Esto no quiere decir que no puedo salir, yo no puedo divertirme, no, como no, pero todo planificado, todo en el Señor, en Cristo, no a perderme. Por ejemplo, yo fui a Las Vegas, a mí me gustó Las Vegas. A mí me encanta. Sí, yo cuando ¿Qué pueda me voy a ir voy allá? para allá a dar otra vuelta. Pero hay otro que no, ese es un mundo de perdición. Es que la perdición no está afuera, está en uno. Bueno, aquí lo dice él, que uno no está en el mundo, uno va allí pero no va a Mire, yo estaba pertenecer a eso. impresionado de todas las construcciones, de todo lo que el hombre había levantado en el desierto. Y cómo han duplicado las mejores partes del mundo, supuestamente, las han duplicado ahí en chiquito. Yo quedé impresionado. Ahora, ¿cómo será el cielo? Entonces, el problema lo llevamos dentro, pues. Todavía le debo a ella una salida a la Torre Eiffel. ¿Qué le parece? Pastor, ¿y por qué?
pastor, ¿y por qué eso es del mundo? Pues sí. ¿Y cómo lo voy a llevar al Torre Eiffel en el cielo? Y ella, no, eso es aquí. Estamos Eso es en el aquí. mundo. ¿Ah? Bueno, Entonces, pero no se alargue mucho, que sea luego. sí, amén. Amén. Pero vean pues, o sea, la bendición, Dios nos la da en la tierra, la disfrutamos, pero no amamos a Dios por la bendición. La bendición es añadidura. Es como, se recuerdan, no recuerdo cómo se llamaba la tienda, pero decían que está de piquete y le damos de piquete, decían, o sea, como ¿cómo se llamaba eso? Que usted compraba una refrigeradora y le daban de piquete De regalo. una licuadora, como de regalo, como añadido. Allí siempre iba cobrado, ¿verdad? Pero a uno se lo enganchaban, ¿verdad? Mire, y se lleva gratis, se lleva tal cosa. Entonces, la bendición viene así. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Cuesta mantener esa perspectiva, principalmente a los muchachos. Y cuando digo muchachos, hablo de hasta antes de los 40, desde los 20 a los 40. Es un tiempo difícil. Poder, ¿cómo se llama? Mantener en el corazón y en la mente la idea de Dios y saber que todo lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos. Pero que no nos enamoremos de Él, sino que vivamos enamorados de Él. No de la bendición, sino que del Dios de la bendición. ¿Preguntas hasta este momento? Ok, tengo 4 minutos. Y después dice, ¿dónde estamos? Dice 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No lo va a quitar del desierto, no lo va a quitar del problema por el momento, hasta que usted aprenda lo que Dios quiere que aprenda del problema. ¿Se comprende eso? Amén. Sí. Hay desiertos que usted los va a tener que caminar. Y entre más rebelde esté, no vaya a ser que vaya por el segundo año y se le hagan 38 más. ¿Se acuerdan? Números. No, camine en fe. Y Dios lo va a bendecir en su desierto. Le va a dar su sombrilla, le va a dar su limonadita y le va a hacer que nunca ni la ropa ni el calzado se gaste. Créalo. Eso es lo que Dios quiere. O sea, Dios no está en la entrada del desierto. Aquí está la bendición, aquí está la bendición. No, camine. ¿Se acuerdan con Abraham? Cuando Abraham no quería dejar ir, no quería hacer lo que Sara le dijo, que mandara a que despachara a Agar y a su hijo. Entonces cuando Dios le dijo, sí, hacerlo, no hay problema, hacerlo. Yo voy a hacer del muchacho una gran nación. Entonces, y vino Abraham tanto, oiga esto, porque cualquiera diga que hombre más irresponsable, que hombre más cruel. Tanto Abraham creía en la palabra de Dios, que vino y le dio a Agar la ración de pan y agua de un día. Sí. ¿Por qué se murió? No, Dios le había dicho a él, yo voy a hacer del muchacho una gran nación, que él estaba diciendo, no se van a morir en el desierto, yo me voy a dedicar en él. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue una gran nación. Ahora están peleando con Israel, vea, pero Dios cumplió la palabra. Dios cumplió su palabra. Entonces Abraham creyó, así creyó. Isaac creyó, vamos a quedar en el desierto. Y dice, 100 por 1. Así tenemos que caminar nosotros. Sigamos rapidito. Y después dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Eso ya lo sabe usted. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, entrégale las promesas. Que se guarden ellos en eso. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Entonces, apartados, guardados en la palabra nosotros. Usted quiere saber algo, vaya a la palabra. Usted quiere agarrar esperanza, vaya a la palabra. Usted quiere un milagro, vaya a la palabra. Ya le digo, mire, para que usted pueda recibir un milagro, encuentre la palabra primero. Porque así se hizo, así es el orden divino. Primero es la palabra y después sucedió lo físico.
Primero la palabra de Dios, primero Dios dijo que sucediera y sucedió. Dios le había dicho a Josué que matara a todos los enemigos, y entonces como Josué sabía que tenía que cumplir esa orden, y si se iba el día, la luz del día se iba, entonces no iba a cumplir, pero como él tenía la autorización de Dios, no le pidió a Dios, sino que le dijo: tú sol detente en Gabaón y tú luna detente en Ajalón. Y ¡fum! Se quedaron ahí. Imagínese usted, voy a llegar tarde, sol detente. Y mire, y dice la Biblia que es la primera vez que Dios obedeció a un hombre. ¿Qué le parece? ¿Pero por qué? O sea, Dios le había dicho, Dios le había dado una orden, entonces yo voy a cumplir la orden. Y por eso, amados hermanos, Dios no le dijo: y detén el sol y la luna, ¿viste? Cualquier cosita que te haga falta. No, Dios, hace tal cosa, y fue y lo hizo. Y por eso es que tenemos que tener esa actitud. A veces va a ser difícil, a veces van a dar ganas de salir corriendo. Como dicen, ¿verdad? Aquí vine a oír a esa palabra, de cuitear, ¿verdad? Dan ganas. Se lo aseguro que dan ganas. Si a mí me han dado ganas, yo sé que a usted también. Pero cuando recordamos estas cosas y que estamos santificados en la palabra, nada, me retiro. Y dice después 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo mandó Jesucristo, Dios al mundo a Jesucristo? ¿Cuál fue la orden? Como hombre, ¿no? Sí, pero ¿cuál fue la orden? ¿Qué iba a hacer Jesús? Sacrificarse. Pero antes de sacrificarse, ¿qué iba a hacer? A entregarse. Pero también enseñó, también sanó, dio ejemplo, le enseñó a los discípulos cómo tenían que hacer, les dio indicaciones: cuando vayan a una ciudad, busquen una casa respetable, y si no lo reciben, hasta límpiense el polvo de los pies. No lleven alforja, no lleven más cosas. Y entonces Jesucristo les dio indicaciones. Y nos dio un mandamiento nuevo. Perdón, ajá, sí, correcto. Vamos, caminamos, y la gente que iba a ver, la preocupación que había entre hermanos, amor entre hermanos, unos por otros, cuidándose unos por otros. Entonces la gente queda impactada, porque ahora lo que menos se encuentra es eso, el amor entre personas que no son familia, y que no son pareja, ¿verdad? Sino que como familia, aunque no sean familia. Y terminemos con esto, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, probablemente no vamos a ser crucificados nosotros, pero vamos a tener que morir en muchos aspectos. Mi hermano, lo que usted nos contó, tuvo que morir, ¿o no? Tuvo que morir el deseo de decirle al muchacho: bueno, y salirle al brinco. A veces hay que morir. Y después dice: él dice: yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Cristo, y Cristo estaba en Dios. Entonces era una cadena de unidad. Entonces Cristo prácticamente se estaba santificando, se estaba entregando por ellos y por el mundo. Por ellos y por los que iban a creer a través de la palabra. ¿Cómo se santificó Jesucristo? En la cruz. En la cruz. Por eso es que cuando usted cede, cuando usted sabe que tiene derecho de decirle a alguien: no, mira tal cosa, pero por amor al Evangelio, porque no quede mal nombrado el Evangelio, no hay problema. No hay problema. No. Y entonces Dios ve todo eso. Dios ve las ganancias, las pérdidas. Dios ve todo eso, el tiempo. Dios ve todo eso. Y de alguna manera Dios lo va a compensar. Por eso es que
Siempre, sí, de alguna manera, mire, Dios encuentra la manera. Lo que pasa es que a veces no logramos atar los cabos, ¿verdad? A Dios no le interesa mucho que nosotros, esta bendición viene por lo que hice hace un año. No, Dios lo que quiere es bendecirnos y que le creamos a Él. No que llevemos la contabilidad, sino que creamos en su palabra. Ok, mis queridos hermanos, no alcanzamos a terminar, pero la verdad es que usted y yo le invito por favor que siga leyendo, que termine de leer este 17, porque es para nosotros, es para aprender a vivirlo, es para vivir confiados, es para saber que lo que nos está pasando, ya Jesús lo había visto, lo había programado. Y volvamos a, hermano, vuélvame a leer Efesios, pero ahora del 8 al 10. Con eso terminamos. Efesios 2. Gálatas, Efesios. Amén. 2 del 8 al 10. Despacio, altas, claras y pausadas voces. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos a ver, ¿por qué soy salvo? Por Por gracia. Mire, la misericordia me perdona, pero la gracia me bendice. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué entienden con eso? Un regalo de Dios. ¿El qué es un regalo de Dios? La fe. No, la Salvo. salvación. No, vamos desde el principio y pongamos atención. Oiga esto, ¿cuál es el centro de ese versículo? Vea. Somos Salvos. salvos. Vaya. La gracia y la salvación. Que léelo desde el principio. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces yo soy salvo, ¿por qué? Por la gracia del Señor. Por la gracia de Dios, ¿a través de qué? De la fe. De la fe, ok. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El que es un don de Dios La salvación. o la El fe. regalo. La salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No, ¿sí? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Usted no puede alcanzar la salvación. Olvídese. No puede hacer nada. No hay nada, ninguna obra buena capaz de que diga, no hombre, no, tú te vas al cielo. No. Dice, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso es que las obras no me salvan. Porque las obras ya están hechas, destinadas a que yo camine a través de ellas. Entonces las obras son una consecuencia de mi salvación, que he alcanzado, que ha llegado a mí por gracia de Dios, por medio de la fe. Las obras no dan salvación. La salvación produce obras. De nuevo el 10. Dice, porque somos hechuras suya. ¿Cómo es? Hechuras. Hechura Hechura suya. suya. Es como cuando usted ve una ropa de diseñador, ¿verdad? Entonces ve la marca, ahí está el nombre de quien hizo eso. Oh, este diseño de fulano. Pues usted tiene una marca espiritual que dice Jesucristo. Ajá. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, cuando andamos en Cristo Jesús, todas las obras Dios las tiene preparadas, todas. Entonces, caminamos en este mundo, Dios oró por nosotros y oró no porque Él no pudiera cuidarnos, sino que oró porque nuestro corazón iba a sufrir. Es como cuando usted manda a su chiquito a algo, pues, y usted no va a estar, le va a dar miedo. Ay, Señor, cuídamelo, dale paz. Usted sabe que lo van a inyectar, pero que eso no es malo, sino que es bueno, pero va a sufrir, le va a doler. Y entonces, Señor, ay, Señor, ayúdame, que no le duela tanto, o que se tranquilice, porque entre más duro ponga la pierna o el brazo, más difícil y más le va a doler. Entonces es igual, no es que Dios no nos pueda cuidar, claro que sí, pero Él ora para que nosotros podamos confiar, porque al confiar tenemos paz.
y podemos caminar tranquilos y correctamente. ¿Preguntas? Ok, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, queremos en este momento, Señor, darte las gracias por la bendición, Señor, de tu palabra, por ese tiempo que tomaste, Señor, frente a los discípulos para con Dios, para orar por nosotros, Padre. Eso nos da aliento, eso nos da fuerza, eso nos da energía, nos da alegría, nos da paz, Señor. Aún en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Señor, porque tú, papito lindo, oraste por nosotros, nos santificas en el nombre del Padre, nos santificas en ti, Señor. Y por eso, Padre, nosotros caminamos tranquilos. Sabemos que un día vamos a abandonar esta tierra, pero mientras eso pasa, sabemos que todo es un plan tuyo y todos nosotros podemos caminar tranquilos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Dios. Aunque pasemos dificultades, Dios, confiamos en ti. Ahora, Padre, antes de terminar, queremos orar, Padre, por hermanos, por la familia Solórzano que va de viaje el día de mañana, Señor. Guárdales, Padre, ayúdales a que disfruten y pasen un buen tiempo en familia, Señor. Tráelos de regreso con bien, llévalos y tráelos con bien, Señor, también a la hermana Ana que sale el viernes, Señor. Bendícela, cuídala, Señor, y que pueda regresar con alegría después de haber compartido con su familia. Gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Mi amigo, si usted ha estado con nosotros, le damos las gracias, pero queremos decirle que Cristo quiere salvar. Así como nos salvó a nosotros, de la misma manera quiere salvar. Abra su corazón, porque Dios está esperando. Aquí dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Reciba a Cristo, solo dígale: Señor Jesucristo, abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador personal, perdona mis pecados. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, amén. Que el Señor le bendiga.